Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que añada palabra al mensaje de hoy, que sea Él quien nos hable a través de este instrumento y que ministre con su Espíritu Santo el corazón. Le voy a invitar a que levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a dedicar un momento en oración. Soberano Señor, bendito Padre y Dios nuestro que estás en el cielo, adoramos, exaltamos, glorificamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Te agradezco, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Te agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos. Gracias, Espíritu de Dios. Te pido, Padre, en esta hora, Señor, que ministres tu palabra, Señor, y que uses, Padre, a este barro, Señor, para que a través, Señor, de esto influya, Señor, esa palabra. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo ministre, Señor, el mensaje de hoy. Te ruego, Señor, ata, Padre, toda fuerza del enemigo, Señor, que quiera perturbar el mensaje. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que Padre, tu Espíritu Santo tome control de este lugar. Hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte. Te ruego, Espíritu de Dios, manifiesta tu presencia en esta tu casa. Te ruego, Espíritu de Dios, manifiesta, Señor, tu gloria en este lugar. Padre, te pido, Señor, que tú hables a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Todo eso, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Habla a la mente. Habla al corazón, Señor. Ministra nuestras vidas. Te lo rogamos, Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te ruego que manifiestes tu presencia en medio de nosotros. Te ruego que manifiestes tu Espíritu en medio de nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos, por favor, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Gracias, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. El texto bíblico lo vamos a leer ahorita. Vamos a adentrarnos en algunas referencias o en la introducción. La palabra de Dios dice que Dios es uno. Amén. Y en base a eso hoy nos vamos a basar en el mensaje. El mensaje de hoy, el título es El gran atributo divino. Mire, un atributo es una cualidad de alguien o de una persona o de un talento. Si yo le dijera qué atributos tiene cada uno de ustedes, alguien me diría, él es amoroso, él perdona, él tiene misericordia, él es paciente, esa persona es fuerte, él es inteligente, es sabio. Todos tenemos algún atributo. Dios tiene atributos, pero a lo largo de la historia, dice la Biblia que Dios creó el cielo y la tierra y Dios creó los animales, pero dice la Escritura también que Dios creó al hombre, creó a Adán y creó a Eva, y Adán y Eva tuvieron muchos hijos y se multiplicaron. Y después de que Adán y Eva adoraban y creían en Dios, que creó el cielo y la tierra, los hombres se apartaron de Dios. ¿Pero quién fue quien se apartó de Dios? Los hombres. Y vamos a entender ese contexto, porque después que los hombres se apartan de Dios, comienzan a tener la necesidad de adorar a un Dios, pero no lo hacen a Cristo, no lo hacen a Jehová, no lo hacen a Yahvé o a Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Comienza a crear dioses ajenos y comienza a adorar otros dioses. Y comienza así la cultura a adorar imágenes, a adorar estatuas, a adorar imágenes talladas de barro, de oro, de plata, de bronce, murales donde ellos pintaban
a dioses y adoraban a esos dioses, basados en animales, basados en hombres y en mujeres. Y eso nos lleva, vamos a leer Éxodo 20, capítulo 3. Dice Éxodo 23 al 6, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios, el primer mandamiento que le da al pueblo es que entiendan que solo hay un Dios y que no hay otros dioses fuera de él. Dice el verso 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios le manda esto al hombre o le manda esto a Israel? Porque Israel cuando estuvo en Egipto tenían más de un Dios, tenían muchos dioses. Y mire que a lo largo de la historia y a lo largo de los años, dentro de lo que es todo el planeta Tierra, los más de 200 países, y en los más de 200 países los estados, las culturas, las etnias, hay un registro que en cada lugar se cree en algún Dios. Paz de Cristo. Y, por ejemplo, les voy a dar algunos datos del número de dioses que hay en algunas creencias. En el hinduismo encontramos que ellos en su cultura creen en más de 300 millones de dioses. Repito, creen en más de 300 millones de dioses y 8 son los principales. Y ellos adoran y dan atributo, y dan honra, y dan reverencia en imágenes, en estatuas, a esos más de 300 millones de dioses. Imagínense adorar a cada uno. ¿Sí me explico? Y de esos 300, solamente 8 son los principales que ellos tienen. Dentro de esos 300 millones, hay 8 que para ellos son los más relevantes, y esos 8 son los principales que ellos veneran y que ellos adoran. En la antigüedad, en los griegos, existían y adoraban a más de 100 dioses. Entre ellos, dioses del Olimpo, dioses mayores y dioses menores. Y los griegos veneraban y adoraban y honraban a más de 100 dioses. Entre ellos, pues dioses que controlaban el agua, dioses que controlaban el rayo, dioses que controlaban las tormentas, dioses que controlaban diferentes áreas en la tierra, la naturaleza, etc. Pero eran más de 100 dioses. Imagínense aprender el nombre de 100 dioses. Ya no le digo el de los hinduistas, que son 300 millones. Yo sé que con trabajo se acuerda de todos los nombres de sus familiares, ya se los confunde. Ahora imagínense acordarse de 300, bueno, un poquito más bajo, de 100 millones de dioses. En la astronomía también, algunas personas creen y asocian a los dioses como el sol y la luna y los signos zodiacales, y la gente también los adora y los venera. Métase usted a investigar la pirámide del sol, y a través de la pirámide del sol, ¿a quién adoraban? Al dios Sol, al ojo de Horus, que es el ojo que para ellos, el ojo que todo lo ve. Y de ahí nos vamos. ¿Cuántos de aquí somos mexicanos? Todos, ¿verdad? Que haya un extranjero o algún venezolano.
Si no, no importa. Pero de los dioses aztecas, aquí en nuestra cultura, en la antigüedad, nuestros ancestros adoraban a 11 dioses principales. ¿Cuántos? 11. Ya era más de uno, ya no eran dos, ya no eran tres, eran más de 11 dioses principales. Y cada uno de ellos tenía también sus atributos, sus cualidades, sus beneficios, pero también sus deberes. Eso es hablando de los dioses aztecas. También en las culturas en el oriente y del otro lado del mar, en Egipto, adoraban a más de 2000 dioses. Repito, a más de 2000 dioses. O sea, quiero que entendamos esto. Y entre ellos, 10 dioses principales, entre ellos Anubis, Ra, etc. Y esos dioses, la gente los adoraba, le hacía una imagen, le hacía una estatua y les pedía. De ahí nos vamos a los dioses mayas. Dentro de los dioses mayas, en sus culturas adoraban a más de 200 dioses. Los mayas también es una cultura que está dentro de lo que es el país de México, pero también Guatemala, porque también allá se han encontrado cosas de los mayas, y ellos, dentro de ellos, también, como el dios Chac, etcétera, Kukulcán, estos dioses que controlaban el agua, que controlaban el océano, para ellos, para estas etnias, y venerarlos y pedirles, eran más de 200 dioses. Si usted va entendiendo todo esto, la gente siempre ha adorado a más de un Dios. El hombre es listo y es decir, a ver, si alguien me va a ayudar y que sea un Dios, pues no uno, que sean cientos. ¿Sí me explico? Si le voy a pedir a alguien, pues ¿por qué me conformo con uno? Mejor que me ayuden 100 dioses. Mejor que me ayuden 1000 dioses, para que así tenga un Dios para cada cosa. Un Dios que me haga llover, un Dios que me haga crecer la cosecha, un Dios que a la estéril le dé hijos, un Dios que sana al enfermo, un Dios que me proteja de la envidia, un Dios que me mande el agua, un Dios que traiga peces al océano, un Dios para cada cosa. Entonces el hombre, al paso de los años, ha buscado y ha puesto su fe en diferentes deidades. Y en este caso en diferentes dioses, mostrándole adoración, mostrándole atributos. ¿Qué es un atributo? Que tenían una cualidad. Por último, solo resumimos algunos, porque imagínense, investigar más de 300 millones, pues aquí acabaríamos hasta en la noche. Dioses nórdicos. En los dioses nórdicos, que es como los dioses de Odín, Thor, etcétera, en la antigüedad, en culturas como Grecia, etcétera, adoraban y veneraban a más de 20 dioses. Y dentro de esos dioses también tenían cada uno sus atributos. En resumen, en el mundo, la humanidad ha puesto su fe en más de 300 millones de dioses. Repito, en el mundo, la humanidad ha puesto su fe en más de 300 millones de dioses. Imagínense a alguien que dijera, voy a ofrendarle a mis 100 dioses. Si estamos aquí, paz de Cristo. Y que alguien le dijera, tienes que traerle una ofrenda a cada uno. Yo creo que ni pidiendo prestado a alguien, ¿verdad? Y que le dijera al que está al frente, mira, son 100 dioses, a cada uno tráele un presente. Y algo bonito. ¿Quieres que te ayuden los 100, no? No, pues que sí, pues, órale. Ahí están sus imágenes, ahí están sus estatuas. Venera a esos 100 dioses. O que le dijeran, cántale una alabanza a cada uno de esos 100
dioses. Está bien, a veces que hay fiestas que se amanecen cantándose unas buenas rancheras, pues yo creo que ni toda la noche podrían entonarle una canción a cada uno de esos dioses. Quiero que entendamos esto. La humanidad ha tenido la necesidad de adorar a muchos dioses. ¿Por qué? Porque ha sentido la necesidad de una ayuda. ¿Sí estamos aquí? Repito, ha sentido la necesidad de tener una ayuda. Pero el hombre ha sido listo y al paso de los años ha dicho, ¿por qué uno solo? Mejor hay que crear y hay que adorar y creer en más de uno. Y entonces al creer en más de un Dios, al paso de los años, dentro de también el ocultismo, de las fuerzas espirituales, de las fuerzas demoníacas, es mira, no hay un solo Dios, son muchos. Y cada uno tiene un atributo. Si tú quieres que alguien te ayude, hay un país, no le voy a decir nombre ni todo, usted investíguelo, pero hay un país donde hay un lugar donde si una mujer es estéril, va y se pone en ese terreno, en esa figura de ese Dios, para que esa mujer pueda tener hijos. Hay gente adinerada que ha viajado a ese país, a ese lugar, porque ese Dios le consideran el Dios de la fertilidad. Y cuando prueban todo médicamente, toman ese recurso de ir a esa deidad y la veneran. ¿Por qué? Porque el hombre ha tenido la necesidad de una ¿qué? Ayuda. El hombre en su corazón, nosotros en nuestro corazón, creemos que hay algo más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Creemos que hay algo más allá que es divino y es espiritual. Vamos a leer, abra su Biblia en Deuteronomios 10, 17 y 18. Estamos hoy aprendiendo. El hombre al paso de los años ha venerado a más de 300 millones de dioses. Imagínense investigar el nombre de cada uno de ellos y aprendérselo. ¿Sí estamos aquí? Mejor primero hay que aprendernos los sobrenombres de Dios. Pero eso lo vemos después. Amén. Dice Deuteronomio 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Repita todos juntos, todos estamos aquí. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Todos juntos, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Regresamos al 17. Nos dice la Escritura, Jehová es Dios de dioses. ¿Qué quiere decir esto? Veamos la diferencia en la Escritura, que es muy importante. Cuando nosotros nos referimos a Dios que creó el cielo y la tierra, tiene que ir con D mayúscula. ¿Sí vemos eso ahí? Y cuando nos referimos a dioses que el hombre venera, pero no son Dios, nos referimos con una D. ¿Cómo está la D? Minúscula. Entonces, cuando usted va a decir es que Dios te bendiga, si haga el esfuerzo de ponerlo con una D mayúscula. ¿Por qué? Porque el hombre ha creído y ha creado deidades y los ha nombrado dioses. ¿De dónde o qué significa la palabra Dios? La palabra Dios significa una deidad a la cual una persona le rinde culto. Para que usted me entienda, si alguien dice, mira, es que ese perro hizo un milagro y lo veneran, ¿en qué lo convierten? En un Dios. ¿Sí me explico? Y aunque se muera y después diga, no, mira, tráele ahí, ponle las croquetas santas para que venga y te sane. Porque aunque ya se murió, hizo un milagro. Y quiero que me entienda ese contexto. En el momento que la gente lo adora,
¿En qué lo convierten? En un Dios, aunque no sea Dios, pero recibe el nombre de Dios porque ya le dieron un atributo. ¿Cuál es ese atributo? Que sanó o ayudó a una persona. Porque también hay perros rescatistas, ¿no? Usted véalo, y han ayudado en temblores y han hecho buen trabajo. Y son creación de Dios y adoran a Dios. El problema no es el animal ni es lo que el hombre adora. El problema es que el hombre le da un título que no le corresponde a cada cosa. Para que me entienda esto, el hombre ha venerado a más de 300 millones de deidades que él mismo le ha dado el título de ¿qué? De Dios. Por eso, hace más de 5,000 años, que es el registro más antiguo dentro de la humanidad, en Israel, Dios ya sabía que el hombre iba a crear muchas deidades. ¿Y qué le dice al hombre? Mira, antes de cualquier cosa, entiende Israel, Jehová vuestro Dios es Dios ¿de qué? De dioses. O sea que si alguien venerara a un hombre y lo tomara como Dios, ese Dios, entienda un poquito esto, tendría un Dios. ¿Y quién sería? Y la tierra, el que usted viene a adorar a este lugar, en el que usted y yo creemos. Amén. Dice la palabra de Dios que Él es Dios ¿de qué? De dioses. Si alguien le dice, porque alguien le puede refutar, entonces sí existen otros dioses, pero el tuyo está arriba de todos. ¿Sí me explico? Alguien le va a decir, bueno, es que mi Dios Anubis, pues sí existe, pero también el tuyo. Y si tu Biblia dice que es Dios de dioses, eso quiere decir que que mi Dios Anubis tiene un Dios y es el tuyo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? No está muy confuso. Si los dioses que el hombre adora existieran, Dios está por encima de ellos. ¿Sí me explico? Dios está por encima de todos ellos. Por eso dice, Él es Dios de dioses. Dan a entender, el hombre va a creer en muchas cosas, pero yo estoy por encima de todo eso. Por eso dice la Biblia que si Pablo dijo, si Dios conmigo, ¿quién? Contra mí. El pueblo de Israel en una ocasión se dividió en dos, entre Judá e Israel. ¿Cuántos creemos que Dios está con Israel? Pero en una ocasión, cuando se divide Israel de Judá, el pueblo de Israel adora a otros dioses. Y el pueblo de Judá sigue adorando a Jehová Dios, para que así me lo comprenda. Y hay una disputa entre ellos dos, como si se pelearan entre dos hermanos, entre Israel y Judá. Pero Israel ya metió ¿a qué? A dioses, aunque era el pueblo de Dios. Pero Judá siguió manteniendo la línea de Jehová. Cuando ellos tienen guerra, uno va a decir, ¿y a quién va a ayudar Dios? ¿A Israel, que es su pueblo, o a Judá? La Biblia dice que ganó la guerra Judá, porque el pueblo de Israel ya adoraba a otros dioses. Y Judá, que mantenía su fe en Jehová, ganó. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que Dios siempre está por encima de todo. Como Dios no hay nadie. Dice la palabra de Dios que Él es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible y que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, y que ayuda al pobre y ayuda a la viuda, y de ellos tiene misericordia. Vamos a entender este contexto para llegar a la conclusión y a lo que hoy quiero que comprendamos. El hombre, resumiendo, ha creído al paso de los años en más de 300 millones de dioses. Y cada uno de esos dioses en el que el hombre ha creído tiene un atributo. Repito,
tiene un atributo. ¿Qué es un atributo? Que tiene una cualidad. ¿Qué es una cualidad? Que tienen un poder en especial. Si alguien que en alguna creencia egipcia, maya o azteca quería que lloviera, su acercaba a determinado Dios, lo veneraban, le adoraban para que ese Dios hiciera llover. Entonces, ¿cuál sería la cualidad de ese Dios? Hacer llover. ¿Sí me explico? Si su cosecha no crecía y había una plaga, entonces se acercaban a otro Dios y ese otro Dios lo veneraban y entonces mantenía para que ellos creyeran que su cosecha se mantuviera cubierta. Quiero que entendamos esto. Cada Dios en el que el hombre ha creado tiene una cualidad, tiene algo en especial por lo cual el hombre le pide. Y ese Dios le pide algo a cambio para entonces ayudarlo. ¿Sí me explico? Repito, ese Dios le pide algo a cambio. ¿Qué me ofreces? Y entonces una alabanza, una ofrenda, un baile. Miren, en una ocasión me tocó llegar a una casa donde esa casa había brujería y nomás no salían, se habían bautizado, buscaban a Dios, pero seguían en lucha espiritual. Y después de como un año, agarran y les digo, mire, vamos a orar para que Dios les revele, les acuerde qué pasó. Y en su casa donde ellos vivían, después de tiempo, no se acordaban. Y la mamá de ese hogar me dice, oiga, quería comentarles que hace más de 10 años nosotros fuimos a un lugar, compramos una deidad, una imagen, nos dijeron que la enterráramos en nuestro patio y le bailáramos ciertos días de la semana. No le voy a decir dónde la compraron, ni qué baile. Y tenían que bailarle. Repito, tenían que bailarle. Y lo hicieron y nunca les ayudó. Nunca. Y le digo, ¿y sigue eso en su casa? Dice, sigue eso ahí. Digo, ¿y en qué partes hay que sacarle? Dice, no nos acordamos. Y no se acordaban. Y le dije, miren, pues hay que orar, voy a ir a ayudarles a cavar. Ahí me tienen agarrando pala un día con ellos ahí en su jardín, haciendo un hoyo. No íbamos a enterrar a nadie, queríamos desenterrar algo. Estábamos ahí nada. Y le dije, no, ¿saben qué? Digo, no es que sea flojo, pero ya me cansé y nomás no se acuerdan y está el patio y no era muy grande. Digo, pero mejor pónganse a orar y para que Dios les muestre en qué parte enterraron eso. Y sacando eso, pues ya hacemos lo que sigue. Pues se pusieron a orar y el hijo de la hermana, ya bautizada también, en la noche soñó en qué parte estaba. Se levantó a las 6 de la mañana, agarró la pala y así como tenía el recuerdo fresco del sueño, fue y cavó y sacó la deidad, sacó la estatuilla que estaba ahí. Ya se quemó, se hicieron algunas cosas de oración y de ahí ellos comenzaron a cambiar todo más todavía en su casa y en su hogar. Pero ¿qué es lo que quiero que me entienda? Dentro de esa deidad le dijeron, tienes que darle y tienes que tiempo. Esa deidad pidió algo y demandó algo. Dice la escritura que Dios le dijo a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dígale que tiene al lado, Dios es uno. ¿Y cuántos creemos que Dios es uno? Y hemos hablado, y cuando entramos a adorar a Dios, creemos que un solo Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Hace llover, hace crecer cosecha, da fertilidad, bendice la obra de las manos, cuida, protege, es todopoderoso, es grande, es majestuoso. Dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible.
y que como Él no hay otro igual, dice la Escritura, y no hay nadie que se le asemeje ni tan solo un poco. Y no ha habido un Dios antes de Él, ni lo habrá después, porque solamente Él es Dios, es el alfa, Él controla todas las cosas, Él es incomprensible a nuestra mente en todas su complejidad. Como Dios no hay nadie. Y entendemos todos los atributos de Dios. Si yo le preguntara a usted, dígame un atributo de Dios, usted me va a decir muchas cosas. No, para mí Dios es esto, para mí Dios provee, para mí Dios cuida, para mí Dios protege, para mí Dios ama. Pero quiero que entendamos una cosa, que ningún otro Dios tiene, y es algo único, y es el atributo más grande de Dios. Y vamos a leer Romanos 5:6. Dice, y voy a leer del 6 a... Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Hasta ahí, ahorita vamos a seguir leyendo. Dice que Dios, su acto único, que si usted investiga todas las demás creencias, algo que hace único a Dios, es que Jesucristo vino a morir por nosotros. Usted no va a encontrar que Anubis, que Ra, que Thor, que Odín digan, voy a dar la vida por alguien. Yo le aseguro que los que son padres y les preguntara, ¿estarían dispuestos a dar la vida por su hijo? ¿Sí me explico? El que es padre va a decir, va a decir, si el que es esposo y si ama realmente a su esposa, ¿daría la vida por su esposo o esposa? Paz de Cristo, estamos acá. Sí, porque alguien va a decir, mi esposa, bueno, sí me hace enojar y me llenó de canas. Pero dar la vida por ella, dar la vida por él, alguien diría, no, pues sí la doy. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque tal vez dentro de todos sus errores hay algo bueno. Amén. Si no, no se casaron o no están juntos por casualidad o por arte de magia. Hay algo ahí. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice la Biblia que Dios dio su vida por amor a quién? A nosotros. Y uno diría, bueno, yo también podría dar la vida por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo. Si estamos acá, dice ahí. A su tiempo, dice, pero el verso 6 dice, Romanos 5, 7, vamos a leer. Ciertamente apenas moría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Estaríamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea el único atributo de Dios. Dios no murió nada más por los buenos. Si yo le pusiera aquí a un ratero que acaba de quitarle toda la semana a alguien y ya se la gastó, ¿usted estaría dispuesto a dar la vida o a entrar a la cárcel por él? Paz de Cristo. Ya vemos la diferencia. Cristo dijo, a ver, tú eres el ratero y ya amolaste al otro, pero yo voy a dar la vida por ti. Vete libre, no lo hagas. Yo pago tu cárcel, yo pago tu pecado, yo. El único que tiene y ha tenido la capacidad
de morir por alguien que es un pecador. Para que me entiendan, esto hizo Cristo con todos nosotros. Y dijo, a ver, Isaí, a ver, Ali, a ver, ustedes son pecadores, pero yo voy a morir por quién. Y ya ofendiste al otro, y ya transaste de allá, y no, mira, tú eres así, 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 pero yo voy a morir por ti. La única cualidad divina que Dios tiene, que nadie pueda acercarse ni un poquito, es morir por un pecador. Morimos por un bueno, morimos por un hijo, un padre, pero no por un ratero, pero no por un asesino, pero no por un agresivo o un violador. ¿Quién fue el que sí hizo eso? ¿Quién fue el que sí dio su vida de esta manera? Dice el verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien reconciliación. Dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. ¿Quién nunca ha pecado? Todos hemos pecado y somos conscientes de lo bueno y lo malo que hemos hecho, ¿no es verdad? O sea, ya somos grandes, ya por ahí alguien, y ya sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Pecados, no sé si sea tan larga como la mía, o yo creo que la mía es más larga, pero sí llenaríamos bastantes hojas. ¿Sí me explico? Y tal vez nos acabaríamos algunas plumas, porque todos hemos pecado. Pero vamos a entender esto. Cuando habíamos pecado, ¿eso en qué nos convertía? ¿En enemigos de quién? De Dios. Dice la Biblia, antes éramos enemigos de Dios, pero ahora dice ahí que por la sangre de Jesucristo y la muerte de Jesús estamos reconciliados y ahora somos salvos. ¿Qué quiero que entendamos con esto? Que el atributo de Dios más grande es no solamente que puede sanar a alguien, es no solamente que puede levantar a alguien de la muerte como a Lázaro y muchos testimonios que hay hoy en día, es que vino a perdonar todos nuestros pecados y que pagó el precio en que siendo aún malos, nos dio un valor, en que siendo aún pecadores, nos hizo ser hijos de Dios, reconciliándonos con Él. Esto hace que no importando si usted investiga los más de 300 millones de dioses que el hombre ha venerado, el único que ha sido capaz de dar la vida por un pecador ha sido Jesucristo. Repito, el único que ha sido capaz de dar su vida por un pecador de todas las deidades que el hombre ha adorado es Jesucristo. Puestos de pie. Nadie más tiene tan grande amor. Y si Dios tiene tan grande amor, y si Dios demostró este amor en la cruz del Calvario para darnos salvación, para
darnos la oportunidad de entrar al reino de los cielos, aun siendo pecadores. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no seguirlo? ¿Sí me explico? ¿Por qué no seguir a Dios? En una ocasión alguien decía, si Dios todo lo que hace es bueno, ¿por qué no seguir a Dios que es bueno? O en nuestra mentalidad está seguir a otra deidad donde haya sacrificios, donde tal vez no haya recompensa ni salvación ni haya sufrimiento, o seguir a Jesucristo que Él es bueno. ¿Qué ha hecho Jesús? Mal. Ha hecho Dios mal para no servirlo. No solamente seguirlo, sino también servirlo. Nada. Todo lo contrario, todo lo que ha hecho por nosotros es que, bueno, cuando alguien, mire, el hecho de que uno le diga, busca a Dios, sirve a Dios, acércate a Dios. Gracias a Dios tenemos bautismo la siguiente semana. ¿Qué deseamos para los que se van a bautizar? Que Dios los bendiga. Todo eso desde el bautismo y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cuando alguien nos dijo, bautízate. Ese beneficio y esa bendición, ¿para quién era? Para nosotros. ¿Sí me explico? El que me metió al agua no se benefició nada. ¿Quién se benefició? Yo. ¿Sí me explico? Cuando usted le predica a alguien, mira, a Cristo, ¿quién es el que se va a beneficiar? La persona. ¿Sí me explico? No sé si me estoy entendiendo. ¿A Dios qué le quitamos si lo buscamos o no le buscamos? Nada. Dios sigue siendo Dios con o sin nosotros, con nuestra alabanza o sin nuestra alabanza, con nuestra adoración o sin nuestra adoración. Si le sirvo o no le sirvo, Él sigue siendo Dios. Quien recibe una bendición, quien recibe un beneficio de todo esto somos nosotros. Pero como no conocemos a Dios, repito, como no conocemos a Dios, desconfiamos en seguirlo. Por eso yo le aconsejo a alguien, cuando usted vaya a predicarle a alguien, primero platíquele quién es Dios. Porque desconfía. Va a decir, no, a ver, como que me quieres engañar o robar. ¿Sí me explico? ¿Y qué se forma? Una barrera. Y es todo lo contrario, es decirle, no, para nada. Quiero que Dios te bendiga. Quiero que te vaya bien, que te sane, que te salves. Eso es lo que queremos. Porque Cristo murió en la cruz. Si Jesús moría o no moría, hay un pasaje de la Biblia, igual se lo dejo de tarea para que lea la Biblia, donde la Biblia marca que Jesús, si hubiera querido, Él da una orden y millares de ángeles bajan y lo defienden cuando lo iban a crucificar. Hay un pasaje ahí que dice, si yo tan solo diera una orden, mi Padre, o sea, en un instante acaba con los romanos y todo Roma. Dice la Biblia que todo ángel en una noche. Imagínense que bajaron 1,000,000 de ángeles a defender a Jesús. No queda nada, no queda nadie. Pero Jesús dijo, no, a ver, voy a morir porque esto va a beneficiar. ¿A quién van a beneficiar? A nosotros. ¿Cuántos creemos que Dios bendice? Pero mire, Dios le va a bendecir a usted y a mí porque Él pagó el precio. Dice, se empobrece para que fuéramos sanos. No tenía dónde dormir para que usted fuera bendecido. El servirlo y el buscarlo es puro agradecimiento. Mire, ya con esto voy a terminar. Vamos a servir a Dios y a seguir a Dios por puro agradecimiento. Porque si usted ve a uno al que no le sirve a Dios, come, ¿no es verdad? ¿Sí o no come? Y el que le sirve, come.
Pero el que es agradecido, le sirve ¿a quién? A Dios. Entonces cuando alguien me dice, mira, esa persona no hace nada, esto, lo otro, no va, mira, esa persona no predica a nadie. O a veces me dicen esto, lo otro, Dios no lo va a bendecir. Le voy a decir, no, espérate, Dios le da a quienes. Todos vamos a comer. Repito, todos vamos a comer. Pero el que más sirve es el más agradecido y el que menos sirve es el menos agradecido. Entonces yo así, y muchos analizamos y vemos el agradecimiento a cada persona. Si una persona sirve mucho, es una persona agradecida con su Dios. Si alguien no le sirve a Dios, es una persona que no está agradecida. El hecho de que estemos en este lugar es por agradecido que Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? ¿Cuántos creemos que somos salvos? ¿Somos salvos o no somos salvos? Somos salvos. ¿Pero por quién somos salvos? Vamos a hacer oración. Y dígale a alguien, predíquele a alguien, ¿qué te ha hecho Dios para no buscarlo? Si de los 300 millones de deidades que el hombre ha adorado, el único que ama y da la vida por ti es Jesús. Si de todas las personas que me dices que nadie te quiere, porque mira, hay personas que dicen que nadie los quiere, ni en su trabajo, ni su familia, nadie, ni sus hijos, ni sus padres, si se quieren comer un gusanito, y dicen, nadie me quiere. Todos me odian. Díganle, mira, bueno, si nadie te quiere, ni en tu casa hay uno que te quiere, y es Jesús. Y no solo te quiere, dio su vida por ti. Ven, te lo presento. El único que le interesa cómo estás. Si tú crees que no le interesas a nadie, hay uno que sí le interesa, si es Jesucristo. Si tú crees que a nadie le importas, hay uno al que le importa, si es Jesucristo. Y entonces, no tienes para comer, te damos una despensa. Hasta despensa damos, vea. ¿Por qué alguien no va a seguir a Dios y hasta Yo no conozco iglesias donde no den una despensa. Repito, no conozco iglesias donde no den una. Todas las iglesias, por lo menos una despensa han dado a alguien. ¿Qué demostramos ahí? ¿El amor de quién? ¿Quién? Dios. Ojos. ¿Por qué no seguir a Jesús? Si Él dio su vida por nosotros. ¿Por qué no seguir a Jesús? Si Él sufrió por nosotros. ¿Por qué no servirle? Si Él ha venido a darnos salvación. Como Jesús no hay nadie. No hay quien se compare, no hay quien se iguale. Él es único. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Y te damos gracias por la palabra. Para hacernos conscientes, Señor, de que eres único. De que no hay nadie como tú. No solamente en poder. No solamente en milagros. No hay nadie como tú, Señor, porque nadie ama como tú, que dio la vida por todos los pecadores, por cada uno de nosotros, para darnos salvación, para darnos vida eterna, para darnos bendición. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque si tu amor no fuera tan grande, Señor, hoy no estaríamos predicando. Hoy, Señor, los cientos y miles de tus hijos que están predicando, no lo estaríamos haciendo, sino más.
estaríamos bajo juicio, estaríamos siendo juzgados por nuestras acciones y pagando la consecuencia de todo lo que hemos hecho. Pero tan grande es tu amor, que has venido a la tierra a morir por nuestros pecados para darnos la salvación. En el nombre de Jesús, lo menos que podemos hacer, Señor, es adorarte, es servirte en ese agradecimiento de lo grande que has hecho por nosotros. Y ni sirviéndote todos los días de nuestra vida, pagamos, Señor, lo que hiciste en la cruz del Calvario. Eterna. Llamado, Señor, a la muerte y entrar en ese día al reino de los cielos. Y entrar en ese día al paraíso donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Gracias, Señor, porque Padre, hoy comprendemos que Dios es uno y como tú, Señor, nadie se compara y nadie se iguala. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que lo que hoy hemos aprendido se quede impregnado en nuestra mente, se quede impregnado en nuestro corazón y que se haya abierto nuestro panorama más a entender tu amor y a compartirlo y a servirte, Señor, para que más personas conozcan a Jesús. Conozcan, Jesús, que tú les quieres, que tu palabra dice que tienes pensamientos de bien y no de mal. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer oración y usted puede pasar al altar a pedir a Dios por usted o por alguien más. Los que nos ven desde su casa, deseamos que Dios les bendiga. Tenemos servicios presenciales los domingos a las 11. Si usted está agradecido con Dios, aquí lo esperamos.